¿Qué tal? Muy buenas tardes, hermanitos. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Y bueno, el día de hoy traemos nuestro devocional 203 del libro de Job, capítulo 1 al capítulo 4. Bueno, hermanos, bueno, nos dice este libro, nos habla de la vida de Job, ¿sí? Nos dice que Job era un hombre, un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿sí? Perfecto, recto. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Y bueno, nos dice que un día vinieron los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Y bueno, le pregunta a Jehová a Satanás que de dónde venía. Él le contesta que venía de rodear la tierra y de andar por ella. Y bueno, el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, temeroso, recto, eh, perfecto? ¿Sí? Y bueno, les voy a leer el versículo 9 y 10. Dice, respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, aquí vemos que que Satanás pues quería dañar a Job, ¿no? Y bueno, aquí el Señor le permite que, pues sí, que tocar en estas áreas de su vida, en sus posesiones, pero bueno, vemos que Job se mantiene firme en su postura, en su fe, en su mirada al Señor, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que primero perdió sus bueyes, sus asnas, y luego se quemaron sus ovejas y sus pastos. Luego perdió sus camellos, luego perdió sus hijos y sus hijas, ¿sí? Y él, hermanos, toma una postura, una forma muy hermosa de decir esto. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él jamás le reclamó a Dios, jamás le reprochó, jamás se puso en este sentido, jamás nunca maldijo a Dios, ni nunca le reclamó ni nada, sino que al contrario, él sabía que Dios le daba todo y él le podía quitar todo. Y bueno, después de esto todavía tocó su carne y sus huesos. Le vino una sarna maligna a su cuerpo, hermanos, que él dice la palabra que no podía ni hablar porque estaba muy mal, ¿sí? Y bueno, todavía con esto, su mujer, en vez de animarlo, de decirle, no sé, palabras de ánimo, le dice la mujer, maldice a tu Dios. Y Job le contesta, como suele hablar cualquier mujer fatua, que quiere decir necia, has hablado tú. Y bueno, les voy a leer el versículo 10 del capítulo 2. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, no porque estemos en el Señor, quiera decir que no vamos a padecer. ¿Sí? Yo creo que aquí este versículo que les acabo de leer, dice, y también hay un canto muy hermoso, que a poco vamos a recibir nada más lo bueno de Dios, y cuando vienen las cosas difíciles no lo vamos a recibir o nos vamos a poner a reclamarle al Señor. Vemos aquí el corazón de Job, hermanos, que él en todo daba gracias, ¿sí? De él recibía lo bueno y lo que no era tan bueno para él, ¿sí? En este caso, pues imagínense una sarna maligna que al grado de no poder hablar y pues esa enfermedad, eso que él tenía, apestaba, hermanos. Su carne se le estaba pudriendo. Entonces, bueno, ante esto, todo esto, Job nunca reprochó nada, hermanos. En el capítulo número 3, bueno, esto es una poesía. Esto habla de que está escrito como en poesía. ¿Por qué? Porque Job aquí expresa su aflicción, ¿sí? Su angustia, pero eso sí nunca le reclama a Dios, ¿sí? Les voy a leer el versículo 11, 12 y 13 del capítulo 3. Dice, ¿por qué no morí yo en la matriz
o expiré al salir del vientre? ¿Por qué no me recibieron las rodillas y que a los dos, perdón, y a que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría entonces, tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca tuvieron la luz? Bueno, aquí vemos, hermanos, que pongámonos un momento en el lugar de Job, hermanos. Con todo esto, hermanos, pues, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo nos sentiríamos en estos versículos que les acabo de leer? Él expresa su tristeza, ¿sí? Al grado de decir, ¿por qué no fui abortivo? Es decir, no porque que él se esté promoviendo el aborto, no, pero hay abortos espontáneos, hay abortos que pues no se planean, sino que se dan, ¿sí? A lo mejor por deficiencia de la madre. Entonces, aquí el Job dice eso, ¿no? Él tenía mucha tristeza, él entró como en una depresión, hermanos, ¿sí? Pero aún con todo esto que él pasó y todo lo que expresa en el capítulo número 3, nunca le reclamó a Dios, nunca maldijo a Dios, ni le preguntó por qué me hiciste esto. Sí, él era su sentir era ese, expresar su tristeza, su aflicción, su desesperación en medio de la enfermedad, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió todo. En estos 4 capítulos es lo que estamos viendo, hermanos. Pero bueno, Dios aquí Dios le tiene eh, un concepto de Job, ¿sí? Vemos en el principio que él le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job temeroso de Dios, recto, perfecto? ¿Sí? ¿Y sabes qué se me vino a la mente, hermano? ¿Qué concepto tiene Dios de mí? Y me puse a analizar y me puse a pensar y dije, Señor, me falta mucho, muchísimo, pero quiero seguir adelante. Me está costando trabajo hacer cambios, hermanos, en mi vida, como yo creo que como todos, pero me puse a pensar, Señor, ¿tú qué concepto tienes de mí? Y ahora pregúntate tú, hermano, ¿qué concepto piensas que Dios tiene de ti? Sí, hay veces que sí nos confronta la palabra en varias cosas, a mí lo ha hecho conmigo, pero bueno, aquí vemos que el Señor tenía un buen concepto de Job. Y me pongo a pensar y trato de entender esta parte en donde permitió el Señor todo esto para la vida de Job. Pero ¿sabes por qué, hermano? Porque sabía qué corazón tenía Job. Entonces, si a veces, hermanos, nosotros padecemos algunas situaciones, padecemos enfermedad, no tenemos a lo mejor las cosas que quisiéramos tener o las tuvimos y Dios permitió que Él nos las quitara, pues es por algo, hermanos. Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿En las cosas materiales? Tal vez en la casa, en un carro, en posesiones, en terrenos, muchas cosas materiales, hermanos. ¿Sí? ¿En dónde está puesto tu corazón? Aquí vemos que Job tenía puesto su corazón en el Señor porque dice era temeroso de Dios, era recto, intachable, así tal cual lo menciona el Señor. Digo, Señor, ¿qué concepto tienes de mí? Y me pongo a analizar mi vida, mi conducta, mis acciones, hermanos, y me falta muchísimo. Señor, le digo, Señor, pues yo sé que me falta y hay veces que me equivoco o peco, pero sigo adelante, hermanos. Acuérdense que el enemigo es el que nos quiere acusar, sí, es el acusador. Entonces, nosotros debemos de esforzarnos, hermanos, por seguir adelante, por hacer lo recto delante de Dios, por tener temor al Señor, temor de fallarle, temor de ofenderlo, de contristar al Espíritu Santo. Entonces aquí vemos, hermanos, que Job, a pesar de la enfermedad y que perdió todo, absolutamente todo, él sí tenía una aflicción, estaba triste, estaba afligido. Pongámonos un ratito en su lugar, hermanos.
¿Cómo sentirías tú cuando que se viniera todo eso para tu vida? Pues tristeza, ¿no? No. Yo sí me sentiría muy triste, no sé, pero vemos aquí que Job nunca renegó de Dios. Y todavía a su esposa, a su mujer, todavía le dice que habla como cualquier mujer fatua, que quiere decir necia, que nada más vamos a recibir lo bueno y lo malo no. Vamos a recibir todo, hermanos, pero ¿con qué corazón vamos a recibirlo? Con el corazón de decirle y humillarnos a Dios y Señor, aquí estamos, todo es tuyo, todo te pertenece, tú sabes si me das o me quitas. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Con qué corazón vamos a recibir las pruebas que el Señor nos permite que pasemos? Porque Dios no tienta, el Señor no tienta. Él prueba tu corazón. ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿En tus riquezas? ¿En tus cosas materiales? ¿En tu trabajo? No. Recordemos que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Nada nos ha costado, hermanos. Nada ha sido por nuestras fuerzas o nuestras capacidades. Todo le pertenece a Dios, tu trabajo, tu casa, tu carro, tus posesiones, todo le pertenece al Señor. ¿Qué pasaría si en algún momento el Señor decidiera quitarnos todo, así como le hizo a Job? ¿Qué harías tú, hermano? ¿Le reclamarías a Dios o dirías lo que diría Job? Jehová dio y Jehová quitó. Es algo que nos debe de poner a reflexionar mucho, hermanos, porque a veces que pasamos los días y la vida confiados en lo que tenemos, ¿sí? Confiados en que estamos bien de salud. Pero ¿qué pasa cuando hay enfermedad? ¿Qué pasa cuando Dios permite que pierdamos cosas? ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ¿en dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Por eso es bien importante, hermanos, estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Porque a través de ella el Señor nos habla, el Señor nos fortalece, nos aconseja. Entonces, no, hermanos, no pongamos nuestra confianza ni nuestra mirada en las posesiones. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Él es el dueño de todo, ¿sí? Cuando nuestro corazón está afianzado al Señor, hermanos, lo que pudiera venir, pues sí, nos va a afligir como a Job, pero ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar más dependiendo del Señor, más afianzados al Señor. Entonces, este es el devocional del día de hoy, hermanos, y espero que sea de bendición a tu vida, como lo fue a la mía. Reflexionemos, hermanos. A mí me quedó mucho esa pregunta que se me vino a la mente. ¿Qué concepto tiene Dios de mí? Mucho para pensar, hermanos, muchísimo. Yo sigo meditándolo y sigo pensándole, y, Señor, me falta mucho. ¿Qué concepto tienes tú de mí ahora? Sí, hay que esforzarnos, hermanos, para que Dios tenga un buen concepto de ti y de mí, ¿vale? Y bueno, espero que te haya gustado este devocional. Te mando un fuerte abrazo, hermano, hermanita. Que Dios me los bendiga y estamos en contacto, hermanitos. Hasta luego.